viajar no existen los límites. Y dicen que las aventuras saben mejor cuando se comparten con alguien. Pero ¿qué tal cuando te encuentras entre la disyuntiva de viajar solo o dejar en pausa la visita a ese lugar que sueñas porque no tienes quien te acompañe? O quizá porque a otras personas no les hace tanta ilusión como a ti. ¿Te has planteado el viajar solo? Hoy platicaremos de ese tema con una invitada experta en el tema y que nos ayudará a aclarar muchas incógnitas acerca del viaje en solitario. Y también te llevaremos a recorrer algunos de los sitios más icónicos y deslumbrantes en la Ciudad de México y que, créeme, guardan muchas cosas que ni te imaginas que existen. Con nosotros, aquí no necesitas visa. Solo ponerte cómodo y disfrutar, ya estás en Zona Turística. Zona 3 anuncia la salida de su vuelo 91.5 con destino a Zona Turística. Tu guía práctica de viajes, destinos, itinerarios, tarifas, hoteles, tours y consejos para el viajero. Zona Turística, con la conducción de Carlos Allende. ¡Despegamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles nuevamente como cada sábado aquí en Zona Turística. Mi nombre es Carlos Allende y le doy la más cordial bienvenida a este programa como todos los sábados. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña. Provechito a quien está comiendo y a quien está haciendo la sobremesa, pues muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Zona Turística. Ya arrancamos Puente Largo, no sé si usted nos está escuchando en algún otro destino de este país, nos sigue a través de internet o se quedó a disfrutar de la ciudad de Guadalajara en este puente, que la verdad vale mucho la pena. Hay muchas cosas que hacer aquí en la ciudad. Tómesela muy relajada, descanse, disfrute de la ciudad o también, si tiene oportunidad, ¿por qué no? Dese una vuelta, una escapadita a alguno de los destinos turísticos tan cercanos aquí a Guadalajara, porque créame que es el momento para aprovecharlo. Y tengo el gusto de tener hoy en este programa a una invitada que ya tenía tiempo correteándola. Yo le decía, Fran, hay que hacer algo, pero esta mujer se dedica a viajar y viajar y viajar hasta que por fin encontré una pausita en su agenda y la aproveché para invitarla a estos micrófonos. Experta viajera, periodista, tiene su blog muy interesante, el cual platicaremos en un momentito más, y está con nosotros desde Santiago de Chile, si mal no estoy. Fran Opazo, ¿cómo estás, Fran? Disfrutando de Chile. Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están escuchando Zona 3 en este momento. Así que démosle ahora y hablemos de lo que más me gusta a mí y supongo que a ti, que son los viajes. Exactamente. Y vaya que tú eres experta porque ¿cuánto tiempo tienes viajando, Fran? A ver, mi primer viaje fue a los 17. Ok. No te voy a decir mi edad. Porque o sea, hace un par de años apenas. Hace un par de años, pero son más de 10 años, te voy a decir, bastante más que 10. Y ya he recorrido alrededor de 41 países, más o menos. Imagínese usted, y esto es porque Fran, bueno, es una reconocida periodista, trabaja como freelancer, y entonces su trabajo la ha llevado a recorrer medio mundo, y también ha desarrollado un blog que es súper interesante, que yo le pediría que desde el día de hoy lo empezara a consultar, porque realmente tiene algunas recomendaciones, tips y guías de viaje de muchísimos destinos. Fran, ¿qué mejor que tú para que nos lo presentes y nos cuentes de tu página? Bueno, mi blog se llama lavidanomade.com. Es un blog de viajes. Muchas gracias por la presentación. Me siento honrada. Que lo estoy escribiendo desde el 2014. Es un blog que nació por la necesidad de compartir mis experiencias viajando, principalmente sola, por supuesto. Y me di cuenta que había gente que me leía, aparte de mis amigos, mi mamá. Había gente que sí me leía y que quería escuchar leer mis datos y les gustaban mis historias. Entonces hubo un momento en que yo decidí dedicarme 100% a esto, a escribir de viajes, tanto en el blog como en mis trabajos como freelance, por supuesto. Y mire que la verdad tiene muchísimos muy buenos artículos. Le digo, ahí está la vida nómade, así con la E al final, nómade.com. La vida nómade. Exactamente. Para que se meta, lo lea, porque la verdad lo va a disfrutar muchísimo. Y quién mejor para platicar de este tema, de viajar solo, como lo es Fran. Nos platicamos, ¿has visitado qué? 41 países. Creo. Yo sé que son más de 40. Más o menos por ahí andas. Sí, hay países que no son países como tal, como que está la disyuntiva, como Macao, Hong Kong. Ok. Tú sabes.
de cualquier forma, son muchísimos kilómetros ya recorridos, Fran. Y mira, tú estarás de acuerdo conmigo que sin lugar a dudas, viajar es uno de los grandes placeres de la vida y el deseo de prácticamente todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando de repente tú quieres conocer algún destino, pero no tienes quien te acompañe? O como lo decía en la introducción, que a lo mejor simplemente no le interesa. Y muchas veces, por esa situación, tienes que dejar o posponer ese sueño, ese viaje, dejarlo a segundo plano o incluso hasta renunciar a él. Eso es lo que me pasó. Yo empecé a viajar sola por necesidad, no porque quería. ¿Era cuestión de tu trabajo? No, ni siquiera. Yo antes era diseñadora de vestuario. Yo tenía otra vida. O sea, nada que ver con esto. Nada que ver. Había viajado con mi familia, con algún exnovio, pero no había viajado sola. Y empecé con la idea de que quería ir a Nueva Zelanda. Y el novio que tenía en esa época también quería ir, pero no sé por qué me dio la sensación de que iba a ir sola. Era como una idea. Para que veas que ya no te tocaba estar con él, Fran. Exactamente, yo creo que había una señal, porque yo soñé con Nueva Zelanda, soñé con el mapa. Ajá. Imagínate, era una señal del más allá, no sé. Y yo tenía que pensar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me voy a Nueva Zelanda? Entonces me puse a trabajar en un crucero para juntar dinero. Okay. Junté el dinero y me pasó exactamente lo que tú dijiste, que hay gente que te dice, oh, qué entretenido, viajemos juntos. Y llegado el momento, no tienen el dinero porque se lo gastaron en otra cosa, no porque no lo tengan. Uh-huh. O porque pensaban, si es que voy contigo, tengo que dejar muchas cosas de lado, el trabajo, la familia, etcétera. Porque mis viajes no son cortos, yo no voy y vuelvo, yo voy 6 meses, 3 meses, o un mes mínimo. Entonces así fue mi primer viaje absolutamente sola en Nueva Zelanda. Me fui con la Working Holiday Visa, que es una visa que muchos de ustedes sabrán que uno puede trabajar legalmente. Y me fui 6 meses a Nueva Zelanda y desde ahí me volví adicta a viajar sola. A ver, me decías, ¿cuántos años tenías cuando hiciste ese primer viaje? ¿Sola? ¿A Nueva Zelanda? Ajá. Tenía como unos 28, 29 más o menos. ¿Y con quién te encontrabas? No sé, tu familia, ¿qué te decían? ¿Te apoyaban o te decían, oye, no, como que te vas a ir sola, estás loca, no te vaya a pasar algo? ¿Con quién te encontraste en ese momento? Me encontré con muchos comentarios como de que estaba loca. O sea, y eso que yo ya estaba grande. Ya había ido a Estados Unidos, pero había ido a trabajar, entonces no era lo mismo. Mucha gente me dijo que ¿cómo te vas a ir sola al otro lado del mundo? Imagínate, si no conoces a nadie. Claro. No te vaya a pasar algo. Incluso a lo mejor mucha gente te empieza a meter un poquito de miedo y piensas, híjole, no conozco a nadie, ¿qué tal si me pasa algo? No hay quien me eche la mano, etcétera, etcétera. ¿No te entró también a ti esa incertidumbre o ese miedito también de decir, estoy haciendo lo correcto? La verdad es que no. Me pasa algo súper extraño. Cada vez que yo me subo a un avión, siento que ya estoy en mi casa. Es como si estuviera manejando mi auto para irme a otra casa. Como que no tengo ese problema y me pasa algo súper extraño, como que desarrollo un sexto sentido en el que no me pierdo, conozco a gente fácilmente, pero yo sé que eso es algo, no es común. Sé que la mayoría de las personas tienen un temor frente a situaciones que les puede ocurrir en el extranjero. Y yo me pongo en los zapatos y me escriben mucho, ¿cómo lo hiciste en tal situación? Porque me han pasado cosas, por supuesto. Pero no, nunca tuve ese miedo, fíjate. Oye, pero es que justo empezando de ahí, el viajar solo no es para todo mundo. Incluso podrá haber mucha gente que tuviera esa intención, que le gustaría viajar solo, pero por distintas circunstancias, a lo mejor porque no pueden estar sin alguna otra persona, porque tienden a deprimirse, porque a lo mejor no son luego tan ubicados de repente para estar en una ciudad en el centro y que para dónde me voy, no lo pueden hacer. Entonces, desde tu experiencia, ¿para quién sí y para quién no el viajar solo? Mira, yo creo que uno no tiene que forzarse a hacer las cosas. Primero que nada, yo diría, si alguien tiene la intención o el interés de viajar y no tiene quien lo acompañe, viajar solo no significa estar solo. Y eso creo que queda súper claro. Tú puedes acudir a grupos de Facebook, por ejemplo, grupos de viajeros. Puedes inscribirte en Couchsurfing, que es una página para viajeros también. Uh-huh. O puedes bajar aplicaciones. Mira, te vas a reír, pero Tinder es una súper buena aplicación para conocer gente en otros países. No nomás para ligar, como decimos acá en México, ¿no?
Claro, no solamente para ligar. A veces hay gente que de verdad quiere mostrarte su ciudad. Y hay muchos viajeros que andan en la misma, que a lo mejor están solos, no se sienten bien estando solos. Y yo les aconsejo que se junten con otros viajeros solos. Ujú. Entonces ahí ya tú generas un contacto con locales o con otros viajeros y ya no te sientes solo y de a poco te vas a dar cuenta lo fácil que es. En aquella ocasión que tú viajaste a Nueva Zelanda por primera vez, pues era más complicado, me imagino, no había este desarrollo de las redes sociales como para contactar a tanta gente y ponerte de acuerdo y bla, bla, bla. ¿Tú cómo le Tienes toda hacías? la razón. ¿Cómo hacías esa preparación o cómo lo preparas hoy? ¿Cómo recomiendas que una persona que va a viajar solo empiece a preparar ese viaje? Nada más, aguántame tantito con tu respuesta, Fran, porque vamos a ir a un corte comercial. Seguimos platicando aquí de cómo viajar solo con Fran Opazo. No se despegue, continuamos aquí en Zona Turística. Planificar siempre resulta más fácil si sabes qué destinos te puedes permitir. Si tienes un presupuesto ilimitado, enhorabuena, puedes viajar hasta la luna. Pero si eres como el resto de nosotros, tranquilo que no todo está perdido. Solo necesitas repensar mejor tus viajes. Para algunos destinos lo más caro es el billete de avión. Para otros, normalmente las escapadas a destinos cercanos, llegar es lo más barato. Por eso es bueno intentar buscar un equilibrio. Así que céntrate en lugares donde el cambio de moneda te dé una ventaja considerable o donde la vida en el lugar de destino sea más barata que en donde tú vives. Nadie ha dicho que encontrar el equilibrio sea fácil, pero si lo intentas, conseguirás desestresarte, evitar gastar más de lo debido y disfrutarás al máximo de tus viajes. Y continuamos aquí en Zona Turística. Muchísimas gracias a usted que nos sigue acompañando. Recuerde seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Zona 3 Noticias. También a través de Twitter como @Zona3Noticias. El 3, recuérdelo, es con número. Mi Twitter personal, @AllendeMX, para que tengamos una comunicación directa. Y también a través de nuestra página de internet nos puede seguir toda la programación en cualquier parte del mundo donde usted esté a través de www.zona3.mx. Y seguimos platicando aquí con Fran Opazo, que nos acompaña desde Santiago de Chile, ni más ni menos, una experta viajera en este tema de el viajar solo. Fran, antes de irnos al corte, platicamos acerca de esa primera experiencia tuya de viajar a Nueva Zelanda. ¿Cómo fue tu preparación en ese entonces y las diferencias o las recomendaciones que tú haces para prepararte hoy en día cuando alguien va a viajar solo? Mira, en esa época existía Facebook, pero yo no lo usaba mucho. Uh-huh. Y de hecho tenía un teléfono neozelandés que no tenía internet, no tenía nada. Para conectarme a internet tenía que ir a un café de internet. O sea, no era sencillo, ¿me entiendes? Yo no me preparé mucho. Uh-huh. Yo me fui de ese barco de Estados Unidos, vine a Chile, me compré el pasaje y me fui a Nueva Zelanda. O sea, yo me fui así, al mundo. Literal, a la aventura. A la aventura. Me acuerdo que hice una escala en Buenos Aires y compré una botella de pisco sour. Ajá. Y para agarrar valor. Para agarrar valor. No, y fue gracioso porque yo me quedé en un hostal. Ajá. En Auckland, ciudad que yo pensaba quedarme 3 días. Y un día yo saqué la botella y la puse en la mesa y pasó una chica y me dijo, ¿de dónde eres? En inglés. Uh-huh. Y yo le dije, de Chile. No lo puedo creer, y no sé qué, y nos tomamos la botella, las abrimos, me presentó a todos sus amigos del hostal. Era una chica alemana que había vivido en Chile. Ah, mira. Entonces, claro, trabajó en Chile también. Entonces dio el pisco sour, que bueno, es peruano, es chileno, no lo sé, pero de inmediato le trajo un recuerdo de mi país. Nos hicimos súper amigas hasta el día de hoy. De hecho, yo viajé a Alemania y me junté con ella. Uh-huh. Y me terminé quedando en ese hostal 3 meses. O sea, de 3 días me quedé 3 meses. Wow. Porque me hice amiga de todo el hostal, me puse a trabajar en el hostal y nunca estuve sola, nunca. Pero definitivo tiene que tener esa chispa, ese deseo, no solamente de viajar, sino justamente eso, ¿no? De sociabilizar, de estar abierto a vivir muchísimas experiencias, tanto poner en la mente las cosas buenas, pero también hay que considerar muchísimas cosas malas. Ahorita platicabas o comentabas en el bloque anterior de que te han pasado cosas difíciles. ¿Cuáles son aquellas cosas más duras que te has enfrentado al viajar sola, Fran? Así duro. Nunca he corrido peligro, por suerte, Uh-huh. pero el año pasado yo estuve en China, estuve un mes. Y tengo que reconocerte que
único lugar donde yo sí me sentí sola. Tuve esa sensación, ese sentimiento de soledad, básicamente porque es un país muy grande y porque yo me iba a meter a unos pueblos chiquitos donde prácticamente no habían turistas. Y yo no hablo mandarín, y los chinos prácticamente no hablan inglés y menos español. Entonces me hizo muy difícil comunicarme, y los chinos pueden ser súper buena onda. Yo sé que tienen mala fama, pero yo lo pasé genial, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero sí, me faltó un poco eso, me faltó un poquito, el idioma me costó un poco. Ahora, lo otro, que yo siempre me preparo, por ejemplo, yo soy muy mala para ubicarme. No sé dónde está el norte, no sé dónde está el sur, nunca. Entonces, ¿qué hago yo? Yo siempre bajo un mapa de la ciudad y uso mucho Google Maps. Y con eso nunca me pierdo, nunca. Oye, ni siquiera en China me perdí. ¿Y cómo preparas? Cuando vas a viajar, ¿cómo te preparas? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué investigaciones haces? ¿Qué información es la que debes de tener antes de decidir, primero, a qué destino vas a viajar y cómo es la elaboración de esa preparación de tu viaje? Bueno, yo elijo el destino al que voy a viajar simplemente cuando encuentro un pasaje económico. Así lo decido. Okay. Encontré uno súper bueno, uno súper barato a China y tenía ganas de ir a China porque me encanta Asia, es mi continente favorito. Oye, y hablando de esto, ¿hay algunas páginas, aplicaciones o algo que tú recomiendes para la búsqueda de viajes? ¿O que tú utilices? Sí, yo hago una combinación. Hago una combinación de buscadores y utilizo mucho Kiwi, que es para vuelos, kiwi.com, Skyscanner, Kayak. Esos tres básicamente siempre, y estoy contrastando precios. Ok. Y lo otro que te iba a decir es que, ¿cómo me preparo para el viaje? Bueno, primero es hacer una lista de los lugares que busco blogs, leo muchos blogs, lugares que recomiendan, lo que tienes que ver, lo que no te puedes perder, los secretos de tal ciudad, y me hago una lista por día. Entonces, después los busco en Google Maps y les pongo una marquita. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a X lugar, en el Google Maps me va a mostrar los lugares que están cerca. Entonces, así aprovecho mejor el día. Y así no gasto tanto en locomoción. Oye, ¿qué lugares te han cautivado más? Que digas, qué bárbaro, aquí, o sea, yo regresaría una y otra vez. O que como viajero tú recomiendas de que sabes que en tu lista de viajes debes de incluir estos, por decir, 5 destinos. Te voy a decir 3. Ok. Hace poco estuve en Ciudad de México, que era un lugar que siempre había querido conocer. Lamentablemente fueron unas circunstancias que no eran las más apropiadas, así que tengo que regresar. Ajá. Pero siempre quise conocer México, es un país que me fascina. Lo conocí bastante gracias a ese trabajo en cruceros que tuve. Pero también tengo muchos amigos mexicanos. Me encanta, me parece una cultura genial y creo que somos muy buenos amigos con Chile también. Claro. El otro destino es Vietnam, el año pasado. Yo tenía muchas ganas de conocer Vietnam, más que nada por la historia. Me gusta mucho a mí la historia, tú sabes, periodismo. La guerra de Vietnam, la gente naranja, la ocupación francesa, etcétera. Me parece que es un pueblo muy interesante de conocer. Y me voló la cabeza. Es un país increíble, hermoso. Volvería mañana. Y el otro destino que yo te recomiendo es Polonia. Polonia. Sí, porque nosotros los latinoamericanos, cuando queremos ir a Europa, siempre son los países Francia, Inglaterra, te fijas, España. Claro. Que son países muy bonitos y muy interesantes. Pero yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora en Zona 3 que miren al este. Europa del Este lo tiene todo, historia, cultura, comida exquisita, todo. Pero hay un plus, es mucho más barato. Es muy económico. Polonia a mí me encantó, me gustó mucho, especialmente Cracovia. Buenísimo, totalmente recomendable. Y qué bueno que lo dices tú, Fran, porque ya en unos programitas más, que para que nos sigan escuchando aquí en Zona Turística, pero vamos a tener de invitados a Polonia justamente. Y a ti también te voy a invitar para que lo escuches ese programa, Fran. Por supuesto. Pero ahí están los países de Europa del Este, que tienes toda la razón. De repente nos cerramos en los destinos clásicos, en los que se promueven más, en los que por historia siempre nos han dicho, sabes que visita tal, pero digo, el mundo obviamente es enorme, pero hay tantos destinos por descubrir y muchas veces aquellos los más pequeños o no tan publicitados, no tan reconocidos, son los que encierran los mejores secretos, ¿no? Los tesoros más bellos. Sí, es verdad.
¿Y Yo qué creo, nos por ejemplo, perdón, dime. No, adelante, Fran. Por ejemplo, mira, te voy a contar de Chile. Yo sé que Chile no es un país tan conocido, porque somos chiquitos, estamos lejos, no es tan fácil de llegar. Pero Chile está lleno de sorpresas. O sea, yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento que vengan a Chile y se maravillen, porque Chile es mucho más que la Patagonia y el desierto de Atacama. Acá hay mucho que ver. Y a los mexicanos les va a encantar, porque somos muy parecidos. Oye, Fran, ¿y tus tips para alguien que se vaya a animar a viajar solo? ¿Cuáles son tus recomendaciones y también las cosas que deben de evitar? Mira, que ese punto me encanta, lo encontré súper interesante, porque creo que uno como comunicador tiene que ser responsable también con lo que dice. No se trata, yo fui media loca, lo reconozco, agarré mis cosas y me fui, pero sí, mira, algunas precauciones que el sentido común es súper importante. Lamentablemente vivimos en un mundo en que las mujeres tenemos que tener más precauciones, pero esto yo quiero que sea para hombres también. Claro. Por ejemplo, el tema del alcohol. En Tailandia lo vi, yo fui a la fiesta de la luna llena observé muchos viajeros solitarios que se emborrachaban hasta perderse así, ya volverse un bulto. Yo sé que la fiesta y el alcohol, a mí me encanta la fiesta, no te lo voy a mentir. Es súper, une a la gente. Es mucho más fácil cuando uno se toma un par de cervecitas, a uno se suelta un poco, qué sé yo. Pero creo que tenemos que tener cuidado porque nos pueden pasar cosas. Cuidado con los excesos, ¿eh? Claro, a mí me pasó una vez que me echaran algo en mi trago. Pero eso fue en Chile, no fue viajando, por suerte. Pero te puede pasar en cualquier parte, especialmente en Tailandia, que es un destino muy parrandero. Yo creo que sí, tenemos que tener mucho cuidado. Y también cosas, como te digo, sentido común, no caminar por callejuelas. También el tema de no confiarse demasiado. Uh-huh. Me pasó, por ejemplo, fui testigo de una situación súper triste en Japón, que es el último lugar donde tú esperarías que te roben. Pero en un hostal, en Kioto, a unos chicos les robaron de los lockers, les robaron mucho dinero, porque las llaves se hacían a otras llaves. Claro, en todos lados hay gente buena y gente mala. Claro, o sea, las llaves las hacían al locker y otros chicos, viajeros, se dieron cuenta de esto y le robaron la plata. Entonces imagínate, o sea, había un belga que se quedó sin plata, literalmente. Por suerte, y porque es Japón, les devolvieron todo el dinero. Pero puede ser que no tengas la misma suerte. Pues siempre uno tiene que resguardarse. Si tienes por ejemplo, el dinero, dividirlo. No siempre andar con toda la plata en un bolsillo o en la billetera. Tener un poco en un bolsillo, tener otro poco en otro bolsillo, llevar una tarjeta de crédito de emergencia. Y también ver, por ejemplo, el tema de los seguros de viajes. De viajes, sí. Sí, por ejemplo, en Vietnam la salud es muy barata, muy económica. Y a mí se me venció mi seguro y decidí no renovarlo. Pero porque era, como te digo, era un destino que si me pasaba algo me iba a salir baratísimo. Pero hay lugares como Japón donde sí te recomiendo de todas maneras llevar un seguro, porque allá sí que es caro. Como en todos lados, hay que prevenir. Y de verdad, si usted quiere saber de muchísimas recomendaciones acerca del tema de viajar solo, así como de otros destinos y recomendaciones de viaje, de verdad yo le recomiendo que busque la página de Fran, es lavidanomade.com. Fran, también tus redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver información, todo lo que tú publicas? Mira, me puedes encontrar en Instagram, ahí mi nombre es nomadfran, uh-huh, pero con guión bajo antes de Fran. En Twitter me puedes encontrar como La Vida Nómade, y Facebook, que me encanta, ahí está mi fama, Facebook, donde más seguidores tengo. Se llama, la dirección de fe.com/blog La Vida Nómade, ahí me pueden encontrar. Y yo estoy súper bajo perfil, o sea, me encanta que la gente me escriba, me piden muchos consejos, yo siempre contesto, a veces me demoro porque, tú sabes, llega mucho mensaje. Consejos de que tu mamá no quiere que viajes, de que no sabes cómo juntar dinero. Yo soy súper abierta a responder todas las preguntas que tengan para hacerme por cualquiera de mis redes. Pues ahí están los datos, siga de verdad a Fran, escríbale, porque la verdad, y sígala a través de todas sus redes sociales y sus publicaciones, porque la verdad le va a servir mucho en sus próximos viajes. Fran, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Gracias a ti, Carlos, para mí es un honor conversar contigo, y un saludo a todos los que nos están escuchando de México, Chile y de donde sea. Y te esperamos pronto por acá. Y a usted le pido que no se despegue, vamos a ir a un corte comercial y continuamos aquí en Zona Turística.
de que la ciudad es una de las mejores formas de conocer realmente una ciudad, es recorrerla a pie. Y ahora que viene ya la Semana Santa, Semana Pascua, uno de los mejores destinos aquí en México para visitar, redescubrirla o descubrirla, si es la primera vez que la visitas, es ni más ni menos que la capital de nuestro país, la gran Ciudad de México. Y como te platicaba, creo que una de las mejores formas de recorrerla, que es complicado obviamente porque hay muchísimas cosas por hacer, pero hay muchísimos tesoros que encierra la Ciudad de México y creo que vale la pena descubrirlos a pie. Hay una compañía en la Ciudad de México que es Sombrilla Tour, que la verdad está haciendo una labor excelente, ofreciendo recorridos en distintos lugares de la Ciudad de México, descubriéndolos así, como te platicaba, a pie. Y yo tengo el gusto de tener aquí los micrófonos de Zona Turística a su director, Jorge Suárez, que nos acompaña esta tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos primero sobre lo que es Sombrilla Tour. ¿Cuándo empezó? ¿De dónde surgió esta magnífica idea de hacer recorridos a pie en la Ciudad de México? Bueno, yo he estado trabajando en temas de movilidad y transporte y en la industria automotriz por 10 años. Uh-huh. Y siempre muy orientado a temas de medio ambiente y al transporte. Y bueno, por una rotación laboral en Europa, tuve la oportunidad de viajar, estuve ya casi 2 años, y viajé por muchas ciudades, ¿no? Entonces, a veces lo que pasaba es que pues, mis amigos no tenían tiempo de viajar conmigo y pues muchas veces yo viajaba solo. Entonces, generalmente cuando haces estos viajes express tienes poco tiempo para planear y mucho por conocer, ¿no? Y descubrí en Praga, esto fue en 2011, los tours a pie, ¿no? Entonces ya tenía yo esta indicación, luego pues París y bueno, Londres, Berlín sobre todo, que tuve mucho gusto, también en San Petersburgo, en Rusia, y me di cuenta que es una gran opción para conocer la ciudad. ¿Por qué? Porque las ciudades principalmente se originaron a escala humana, es decir, para caminar. Uh-huh. Usualmente en México hay, digamos, opciones por el turibús, pero realmente el grado de conocimiento que tienes de una ciudad está relacionado con la velocidad que llevas. Por ejemplo, si vas en un coche casi no ves nada, o sea, ves las vías y ya, pero no te familiarizas. Entonces, yo regresé y dije, una de las cosas que quería hacer es regresar a empezar una empresa. Entonces, empezamos en la zona de Polanco, y rápidamente me di cuenta que había una demanda y empezamos a experimentar no con visitantes, y esto es interesante, sino con locales, ¿no? Entonces empezamos con Facebook y el Facebook de Sombrilla, estamos en Twitter también, y nos dimos cuenta de las posibilidades que ofrecía la ciudad. Pronto la gente empezó a decir, bueno, pues ¿por qué no haces otras zonas? Y en el camino de la investigación de los tours seguimos con la Condesa. La Condesa, como saben, es una zona muy arbolada, no es una colonia de los años 20 y muy de moda en la ciudad, y me topé con una colega historiadora que se llama Janet Porras, que escribió un libro sobre la Condesa. Entonces nos asociamos y empezamos a hacer los tours de Condesa. Obviamente el recibimiento fue muy bueno, seguimos con la Roma, yo creo que muy, muy interesante, y reactivamos los recorridos este año ya con más experiencia sobre redes sociales, y contenidos, ¿no? El año pasado lo hicimos mucho como el test de Ajá. cómo desarrollar el mercado, y ya vimos, digamos, ya tenemos recorridos, los hacemos 2 veces al mes, Roma, Condesa. En Roma tenemos 2 recorridos. Uh-huh. El próximo 26 de marzo tenemos un recorrido nuevo que nos inventamos que se llama Recovecos de la Roma, y esto es porque realmente la ciudad tiene muchas cosas que ofrecer. Entonces tenemos Condesa, 2 recorridos de la Roma. En abril vamos a sacar uno a finales de mes del centro histórico, y luego vendrán Bosque Chapultepec y también San Ángel, ¿no? Que encuestamos a la gente y esas son 2 zonas que les llaman mucho la atención. Porque obviamente, que parte de lo que platicamos en un inicio, de cuando uno visita ciudades, como en este caso la Ciudad de México, bueno, típico de que vas al centro histórico, pero la caminas, observas muchas casas, edificaciones, vas al Zócalo, vas a la Catedral, le puedes caminar a Bellas Artes, pero quedan claro. un montón de lugares históricos y que valen mucho la pena, que normalmente los tours no te los incluyen, tienes que atender a alguien que sea muy especializado, como es su caso.
Claro, la gente está buscando, en lugar de atracción, está buscando experiencias, ¿sí? Por ejemplo, la atracción más común del país es el Museo de Antropología, pero realmente lo que uno busca es la experiencia de estar en la Ciudad de México. Entonces, para entender un poco cómo evolucionó la ciudad, está toda la ciudad colonial, luego Porfirio Díaz tuvo la visión de expandir la ciudad hacia el poniente, ¿no? Claro. Y para las celebraciones, y esto no lo sabe mucho la gente, ¿no? Estaba el centro histórico, había mucha presión demográfica, empieza a crecer la ciudad y se abre, digamos, la ciudad al poniente, ¿no? Entonces, para las celebraciones de 1910, que era el centenario de la independencia de México, se planeó, digamos, toda la zona de la Alameda Central, toda la zona del Monumento a la Revolución. Digo, en ese momento iba a ser el Congreso de la Unión, ¿sí? Y luego viene la Revolución Mexicana, llega mucha gente a vivir a la ciudad, ¿no? Después de la Revolución, y empiezan y se desarrollan otras colonias, digamos, hacia el oriente de la ciudad. Ya existían algunas colonias, digamos, de clase obrera, Santa María la Ribera, Guerrero, y familias, digamos, de un nivel socioeconómico más alto se fueron, por ejemplo, a la Roma primero y luego a la Condesa, ¿no? La Roma es a principios del 1900, la Condesa viene en 1920 y Polanco viene en 1930, ¿no? Entonces digamos que es un recorrido realmente histórico. Hay cosas súper interesantes. A mí, digamos, después de todo esto que hemos explorado, la Roma realmente me apasiona mucho, tiene una historia muy bonita. Por ejemplo, la Roma, los nombres los nombres de las calles de la Roma son de ciudades de México, ¿sí? Más bien de ciudades del interior de la República, ¿no? Uno dice, pues, la calle de Tonalá, la calle, entonces en Guadalajara, Tonalá, la calle de Jalapa, la calle de Orizaba. Entonces, bueno, pues tal vez a alguien se le ocurrió. La realidad es que parte de los accionistas del fraccionamiento de la Roma era la familia Orrin, que además que eran ingleses, ¿sí? Y tenían, y también junto con los Lam, de ahí la Casa Lam, que quedan en Orizaba, en la calle de Orizaba, y tenían un circo, y este circo daba giras por todo el país, y los nombres de las calles están relacionados con las ciudades a donde iba el circo. Con las que visitaba. Exactamente. Esa es la razón. Encontramos, por ejemplo, en la Roma también la iglesia de la Sagrada Familia, donde está dedicada al Padre Pro. Entonces, toda la relación que tiene el Padre Pro con la Guerra Cristera, también que en Jalisco tuvo pues un desarrollo fuerte junto con Guanajuato. Y como presidente Calles, la familia del presidente Calles también vivía en la Roma, ¿sí? Y luego Álvaro Obregón vivía sobre la calle Álvaro Obregón, que en ese momento se llamaba Jalisco. Entonces, lo que nosotros hacemos en la calle Jalisco, bueno, estamos muy ligados, ¿no? Sí. Parece, ¿no? Y luego, pues, lo que hacemos nosotros es básicamente esta historia que está plasmada en el espacio, pero que a uno nadie le pone en un contexto. Nosotros lo agrupamos en recorridos de 2 horas, ¿sí? Más o menos son como unos 4 o 5 kilómetros cada vez, y contamos los personajes. Segundo, los espacios, entonces nos referimos a la arquitectura, nos referimos al urbanismo, y por último, digamos, las historias de barrio, ¿no? Entonces les contamos, por ejemplo, el origen del circo en México. Oye, Jorge, que por cierto, vamos a ir a una pequeña pausa, pero si quieres lo dejamos aquí, y ahorita regresando del corte, nos platicas justamente de algunos de esos detalles que hacen el recorrido, por ejemplo, en este caso de la Colonia Roma. ¿Te parece? Y a usted le pido que no se despegue, se está poniendo esto muy interesante. Vamos a continuar aquí en Zona Turística. Y regresamos aquí en Zona Turística, ya se nos está yendo casi la hora, entramos al último bloque y nos quedamos platicando con Jorge Suárez de Sombrilla Tour acerca de este recorrido que hacen por la Roma, que parte de estos tours que hacen no solamente, Jorge, es el vivir estas experiencias que comentabas en el bloque anterior, pero también el conocer y el aprender. Muchísimo, cosa que en otros tours no se puede, no conoce los sitios más emblemáticos, pero no llegamos a tocar fondo. Como en este caso, en el tour de la Colonia Roma, ¿cuáles son de esos lugares a donde tú nos llevas? Por ejemplo, empezamos, tenemos 2 tours, ¿no? Les estaba platicando el primer tour, que nos vamos, los que conocen la Roma, está la calle de Orizaba, que va de norte a sur. Entonces empezamos ahí en la iglesia de la Sagrada Familia. Luego vamos, les conté un poquito de los personajes cuando hablamos del Padre Pro, cuando hablamos del presidente Calles, cuando hablamos de Álvaro Obregón, ¿sí?
de la madre Conchita, que también la vincularon a este crimen de Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, digamos, todo este conflicto entre Iglesia y el Estado. Pero también lo llevamos a la arquitectura, ¿no? Entonces, en la colonia Roma está la arquitectura Art Nouveau, que era un movimiento estético muy basado en la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos varias casas, por ejemplo, hay un museo que se llama el Museo Modo en la calle de Córdoba, cruce con Colima, si no estoy mal, y ahí, digamos, es el edificio más conservado de Art Nouveau, muy decorado, realmente muy ornamentado, muchas flores, ¿no? Y luego vamos también a la parte sur de Álvaro Obregón, que hay también varios edificios Art Nouveau. En la calle de Chihuahua está un edificio Prunes, que es ahora, digamos, es una especie como de centro gastronómico, y está en un edificio muy tipo Barcelona, ¿no? Y son cosas que la gente dice, nunca vi este edificio, y lo que siempre nos dicen es, yo he estado en la Roma toda mi vida y nunca lo vi. Obviamente, si para un local esto es nuevo, para un visitante, claro que lo será más, ¿no? Entonces, este es nuestro primer tour de la Roma. También contamos historias, por ejemplo, Fernando del Paso vivió en la Roma, también Tovari de Teresa también vivió en la Roma, Sara Madero, esposa del presidente Madero, vivió en la Roma. Entonces hay muchísimos personajes de este tipo. Hay otro tour de la Roma, que de hecho es el que empezamos el 26 de marzo, que es Recovecos de la Roma, porque es tan vasta la historia. Entonces los llevamos al mercado del Parián, que digamos es un edificio muy ecléctico, que tiene, digamos, hasta mascarones ahí con diablitos y todo eso también lo analizamos. Vamos al edificio Francia y contamos, digamos, de la influencia de los franceses en México en el siglo XIX. Hoy todas las tiendas departamentales eran de un grupo de franceses que eran los Barcelonets, entonces hablamos de eso también. Calle Tabasco, que había una fábrica, por ejemplo, de dulce de almendra que existe hoy, entonces ahí había una fábrica. Luego los llevamos también a la calle de Colima, donde vivieron artistas. También en la calle de Colima les contamos las historias de por qué en la Ciudad de México hay jacarandas. La calle de Colima es la calle de las florerías y hay una historia muy bonita del origen de las jacarandas que tiene que ver con Japón y Brasil, y fue, digamos, un japonés el que estuvo en todo esto, ¿no? También hay una colonia japonesa en la Roma. Hablamos también de la colonia sirio-judía en la Roma. Hay unos edificios de todo tipo, neogótico, mudéjar, ecléctico, impresionante. Hablamos de las galerías en la Roma y terminamos en la Romita. La gente no sabe que la Romita era el origen de la Roma, es cerca, es por la calle Morelia, se entra y es un asentamiento indígena que se conocía desde los 1500, ¿no? Y aquí, digamos, hay una iglesita y les contamos también algunas fábulas como el viejo del costal y el señor del buen ahorcado. Entonces, realmente empaquetamos esto y la gente que venga va a quedar experta en la Roma, en la Condesa, en Polanco, en el centro histórico, y todo está empaquetado. Lo que pasa con los visitantes, muchos visitantes de fin de semana, es que hay tantas cosas que hacer, y para visitarla bien uno tendría que, mejor dicho, leerse 3 libros para entender más o menos qué debería hacer y ponerlo como en una historia. Lo que nosotros hacemos es ahorrarle tiempo a la gente. Aparte de eso, pues, o sea, la gente que venga a nuestros tours, que además están súper bien calificados, nos pueden ver en Facebook, que estamos casi de primeros en la calificación que nos da, es que tiene varios beneficios. Uno es el conocimiento. Número 2, no contaminamos, y ahora, pues, que viene en época de calor, pues nosotros no, lo único es hacer ejercicios, es otro beneficio. Cada tour de nosotros les va a dar unos 4,000, 5,000 pasos de ejercicio. Entretenimiento, la verdad es que lo hacemos muy, muy liviano, o sea, no somos catedrático aburriéndolo, sino realmente contamos pues como anécdotas, ¿no? Mi colega Jan Porras ha escrito libros de estas colonias y tiene anécdotas muy chistosas de cuando entrevistaba, digamos, a los personajes, ¿no? También socializar, ¿no? O sea, estamos perdiendo ese contacto humano porque estamos pegados de las redes todo el tiempo. Entonces nosotros utilizamos las redes para difundir Sombrillo Tour, pero lo que queremos es que la gente realmente salga a socializar. Y por último es construcción de comunidad. ¿Por qué? Porque en la medida que conocemos nuestra ciudad, pues la vamos a cuidar más. Entonces, realmente México y sus ciudades, empezamos en la Ciudad de México, pero hay potencial para otras ciudades, pues guardan muchos secretos. Yo soy colombiano, yo vivo acá hace 10 años y realmente soy apasionado de México y soy apasionado de la Ciudad de México.
Y bueno, todo esto me llevó a mi curiosidad. Yo estudié urbanismo. Entonces dije, bueno, pues esto tiene que ser un producto cultural. Entonces, nosotros le llamamos más que turismo es entretenimiento, ¿no? Porque turismo significa que solamente es para visitantes. Entonces, nosotros hablamos de entretenimiento alternativo, cultural, sustentable, para locales y también para visitantes. Nuestro próximo paso es, a partir de abril, ya empezamos a trabajar con hoteles y vamos a tener nuestros tours en inglés para, digamos, ya el mercado internacional. Entonces, vamos a tener tanto, digamos, tours en español, muy enfocados a gente que quiere aprender mucho de México, y una versión, digamos, adaptada al visitante extranjero, que, digamos, tiene menos elementos de historia de México, pero también le vamos a contar, digamos, la historia por zonas, y vamos a conectarlo, por ejemplo, con Estados Unidos. Hay muchas cosas de las relaciones entre Estados Unidos y México que se plasman en el espacio. Por ejemplo, en la Condesa, ¿no? El foro Lindbergh fue por Charles Lindbergh, que en 1927 hizo un vuelo inaugural entre Washington y México, y aterrizó y se perdió el avión y llegó 2 horas tarde y casi fue un escándalo, y el presidente Calles estaba perdiendo la paciencia, ¿no? Eso se lo contamos. En Polanco hay muchas estatuas. Por ejemplo, el Parque Lincoln fue a través de una visita que hizo en los 60 el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Lyndon Johnson, y inauguraron, digamos, esta estatua. Entonces la gente no sabe por qué las cosas se llaman de cierta forma. Claro. Y es eso, lo que hacemos es poner en contexto, informar y entretener. Además son por recorridos por algunas de las colonias, no solamente más emblemáticas, sino más bellas, de verdad, y disfrutables de la ciudad. Jorge, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de los tours que ofrecen Sombrilla Tour? Mira, nuestro mecanismo principal es nuestro Facebook, que es Facebook y Sombrilla Tour. Estamos en Twitter también. Estamos terminando nuestra página web ya para, digamos, reservar todo y pagar en línea. Eso ya lo vamos a tener a finales de este mes. Entonces, digamos, ya van a poder reservar y vamos a tener mucha más oferta, porque la verdad es que vamos a tener más guías y vamos a tener más tours y más idiomas. Entonces, realmente yo pienso que estamos madurando la idea bastante rápido. Y bueno, que es muy importante la difusión que nos das, porque creo que estamos al frente de pues, un proyecto muy bonito de construcción de ciudad, de comunidad, y que va a tener éxito en la medida que la gente lo conozca más. Entonces, estamos seguros que la gente la va a pasar súper bien, es para todas las edades. Algo que no mencioné es que en nuestro tour de Recovecos de la Roma también la gente va a resolver un enigma. Entonces, les vamos a poner un reto al inicio, ¿sí? Y van a tener que observar y poner muchísima atención, porque las respuestas al enigma van a estar en el tour. O sea, no les vamos a decir aquí va la respuesta, sino es con base en observación. Entonces, tienen que descifrar, ok, ¿dónde hay dragones en el camino? Entonces tienen que fijarse, porque la arquitectura tiene detalles de ese tipo, ¿no? O quién dijo tal cosa, o por ejemplo hablamos del vampiro de la colonia Roma, hablamos de un poquito de las brujas de la colonia Roma. Entonces todo eso lo van a tener, y yo creo que dependiendo de si eres adolescente o si eres ya un adulto mayor o si eres un generación X o un millennial, le vas a encontrar utilidad a diferentes cosas. Pero ahí está, lo que es, ahora sí que todo una experiencia completa. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ahí está la recomendación. Si usted tiene planeado próximamente un viaje a la Ciudad de México, búsquelo, haga un recorrido a pie, porque la verdad estamos seguros de que le va a encantar el hacerlo, recorrer la Ciudad de México de esta forma y conocerla mucho más a fondo. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado este sabadito. Yo lo invito a que continúe en la programación de Zona 3 y nos escuchamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buena tarde.